¿Sientes que ya no puedes más? ¿Que todo a tu alrededor se desmorona y tus fuerzas te han abandonado? La desesperanza puede parecer definitiva, pero no lo es. En Isaías 40:29 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta promesa no es solo un consuelo, es una declaración del poder renovador de Dios para quienes están al borde del colapso. Hoy veremos cómo, en medio de tu agotamiento y tus lágrimas, Dios se acerca no para juzgarte, sino para levantarte. Te mostraremos cómo identificar ese momento divino en el que Él decide intervenir, cómo reconocer su mano cuando todo parece perdido y qué pasos tomar para recibir nuevas fuerzas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti hoy, justo cuando estabas a punto de rendirte? Cuando sientes que ya no puedes más, cuando las fuerzas te fallan, cuando la esperanza se desvanece poco a poco y el cansancio del alma parece más pesado que cualquier carga física, ahí, justo ahí, es cuando Dios comienza a obrar con más poder. El agotamiento no es señal de debilidad, es la condición perfecta para que la gracia de Dios se manifieste con toda su fuerza. Es en ese momento donde las manos que cuelgan por el desaliento y las rodillas que flaquean por el peso del dolor son levantadas por un poder que no proviene de este mundo. En 2 de Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración no es solo una promesa, es una estrategia celestial. Cuando llegas al límite, cuando no puedes seguir, cuando tus fuerzas humanas se han agotado por completo, entonces se abre una puerta espiritual que solo se activa en medio de la rendición verdadera, no una rendición al dolor, sino una rendición a Dios. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo los momentos de mayor desesperanza fueron usados por Dios como plataformas de restauración y poder. Elías, uno de los profetas más poderosos, aquel que enfrentó a los profetas de Baal y fue testigo del fuego de Dios descendiendo del cielo, llegó a un punto tan oscuro que deseó la muerte. Se refugió bajo un enebro y dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¿Cómo puede un hombre tan ungido, tan valiente, tan lleno del poder de Dios, llegar a un estado tan profundo de agotamiento emocional y espiritual? La respuesta es simple: era humano, igual que tú, igual que yo. El agotamiento de Elías no fue ignorado por Dios, tampoco fue reprendido, no hubo juicio ni condena. En cambio, lo que ocurrió fue uno de los momentos más tiernos y reveladores de la relación entre Dios y sus siervos. Dios envió un ángel, no para darle órdenes, sino para cuidarlo. Levántate y come, porque largo camino te resta. 1 de Reyes 19:7. Aquí vemos que cuando ya no queda nada, Dios no exige, Dios provee, no empuja, consuela, no acusa, fortalece. Y es precisamente esa acción divina la que restaura. Porque no son tus fuerzas las que te van a sacar adelante, son las de Él. No es tu valentía la que sostendrá tu llamado, es su fidelidad. Muchas personas hoy están exactamente en el mismo lugar, cansados, quebrados por dentro, llevando cargas invisibles que otros no pueden ver, luchando por sostenerse cuando ya no queda nada dentro. Sonríes por fuera, pero por dentro estás gritando. Te levantas cada día solo por inercia, pero ya no tienes motivación. Oraste, lloraste, clamaste, y el cansancio sigue ahí. Sientes que estás a punto de rendirte, y tal vez ya te rendiste. No te culpes. Dios sabía que ibas a llegar a este punto. De hecho, Él lo permitió para mostrarte algo que solo se revela cuando el alma se quiebra. Que tus fuerzas no son suficientes, pero las suyas no fallan jamás. En el Salmo 73:26, el salmista declara: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Esta confesión es la rendición que transforma. No es una derrota, es una declaración de fe. Es decir, estoy al límite, pero no estoy solo, no me queda nada, pero tú eres mi todo. Hay un poder extraordinario en reconocer que no puedes, no porque eso te haga menos, sino porque te conecta con la fuente de todo poder, Dios mismo. El sistema del mundo te dice que sigas, que no te detengas, que seas fuerte. Pero la Biblia no te exige que tengas fuerzas, te invita a depender del que nunca se cansa. Isaías 40:29 lo deja claro. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Lo entiendes? No dice que le da más fuerzas al fuerte, dice que multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Cuando te sientes completamente vacío, ahí es donde Él comienza a llenarte. Y tal vez ahora estás viviendo tu propio momento bajo el enebro. Tal vez estás postrado en el suelo del alma, agotado de luchar contra las mismas circunstancias, cansado de esperar una respuesta que parece no llegar. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán bajo hayas caído, cuán oscuro se sienta tu entorno, cuán pesado sea el dolor que llevas, Él aún está escribiendo tu historia. No es el final, es la preparación. Es el momento en que el cielo se inclina para tocar tu vida con nuevas fuerzas. Jesús mismo vivió el peso del agotamiento humano. En el huerto de Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz, se postró en tierra y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Estas palabras no son de alguien débil, son de alguien humano. Jesús sintió el peso, sintió el miedo, sintió la angustia, y aún así, en medio de ese quebranto dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí, en esa rendición, se activó el plan de redención para la humanidad. Puedes ver el patrón. Cada vez que alguien se rindió a sus propias fuerzas y se aferró a Dios, algo extraordinario sucedió. Job, en medio de su quebranto, dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Y Dios lo restauró, lo bendijo y lo exaltó. Ana, que lloraba amargamente por su esterilidad, derramó su alma ante Dios y fue escuchada. 1 Samuel 1:10-17. David, perseguido y humillado, escribió los salmos más profundos desde su dolor y desde ahí encontró la fortaleza para levantarse. Tu historia no será la excepción. Este momento no define tu final, define tu punto de encuentro con lo sobrenatural. Porque cuando el ser humano se rinde ante Dios, el cielo se activa. El problema es que muchas veces confundimos rendición con fracaso. Pensamos que rendirse es dejar de luchar, pero no. Rendirse ante Dios no es abandonar, es reposar. Es decir: Señor, ya no puedo más, toma tú el control. Y ese es el acto más poderoso que puedes hacer. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que seas honesto. No espera que tengas todas las respuestas, solo que abras tu corazón. No busca perfección, busca rendición. En el Salmo 34:18 se nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta? Él no se aleja del dolor, se acerca a él, no se aleja de los que ya no pueden, se inclina sobre ellos. Ahora mismo, mientras escuchas esto, algo está despertando dentro de ti, una pequeña chispa que te dice que no todo está perdido, que tal vez aún hay esperanza, y esa chispa no viene de ti. Es el Espíritu Santo hablando a tu alma, recordándote que no fuiste creado para rendirte, sino para levantarte, que no estás solo, que esta temporada de dolor es solo eso, una temporada, y que después del invierno siempre llega la primavera. Tal vez no entiendes por qué estás pasando por esto, tal vez sientes que Dios se ha alejado, pero Él está más cerca de lo que crees. Como con Elías, tal vez no vendrá en el viento, ni en el terremoto,
ni en el fuego, pero sí vendrá en el silbo apacible y delicado que toca tu corazón justo cuando estás a punto de rendirte, y ese susurro será suficiente para levantarte una vez más. Recuerda esto: los mayores movimientos de Dios en tu vida no vendrán cuando estés en la cima, sino cuando estés en el suelo, porque es ahí donde tu dependencia es total. Es ahí donde tu orgullo desaparece y tu alma clama sin máscaras. Y es ahí donde Él responde con fuego, con gracia, con poder. No es casualidad que estés escuchando estas palabras ahora. No es coincidencia que, justo en el momento en que pensabas rendirte, esta verdad llegue a ti. Es Dios mismo extendiendo su mano y diciendo: levántate, yo estoy contigo. Como en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando Él te dice, te esfuerzo, no es un ánimo superficial. Es una fuerza que viene desde lo alto. Es una energía espiritual que trasciende lo humano. Es una renovación del alma que te permite seguir cuando no sabías cómo hacerlo. No será por tus méritos, será por su fidelidad. Así que no importa cuán roto te sientas ahora. No importa si el dolor te ha dejado sin aliento. Si estás a punto de rendirte, recuerda esto: justo ahí, en ese punto límite, es donde comienza la obra más poderosa de Dios en ti. No te rindas, ríndete a Él. Porque cuando tus fuerzas se agotan, el cielo no lo ve como una tragedia, sino como una oportunidad para mostrarte que lo que tú no puedes, Dios sí, que donde tú caes, Él te levanta, y que cuando tu historia parece llegar al final, Él escribe un nuevo capítulo, uno donde las lágrimas se convierten en testimonio, uno donde el dolor se transforma en propósito, uno donde la debilidad es el escenario perfecto para que su gloria se manifieste. Cuando el alma se quebranta, cuando los ojos ya no pueden contener el llanto y las fuerzas parecen haberse disuelto en medio del dolor, hay una realidad espiritual que no se puede ignorar. Dios está viendo cada lágrima, no una sola se ha perdido, no una sola ha caído sin ser registrada por el cielo. El corazón humano tiende a pensar que el silencio de Dios equivale a la ausencia, que la falta de respuesta inmediata significa indiferencia. Pero eso está muy lejos de la verdad. El Salmo 56:8 lo dice con una ternura inigualable: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has recogido todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Esta imagen es poderosa, no solo porque nos habla de la cercanía de Dios, sino porque revela que nuestras lágrimas tienen peso eterno, tienen significado celestial, tienen propósito divino. En la cultura humana, el llanto muchas veces es interpretado como debilidad, pero en el reino de Dios, el llanto es un lenguaje, es una oración sin palabras, es una intercesión que atraviesa los cielos, es una ofrenda que toca el corazón del Padre. No hay lágrima derramada que no sea vista, no hay sollozo en la oscuridad que no sea escuchado. Incluso cuando creemos que estamos solos, el Dios eterno está inclinado, atento, sensible a cada gemido. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir que incluso cuando no puedes articular tu dolor, incluso cuando lo único que te queda es llorar, hay una intercesión activa, constante, que está siendo elevada desde tu interior hacia el trono de Dios. La Escritura no oculta el llanto, no lo disfraza, no lo minimiza. Jesús mismo lloró. Y no fue un acto simbólico, fue una expresión genuina de su compasión y su humanidad. En Juan 11:35 leemos el versículo más corto de la Biblia, pero también uno de los más profundos. Jesús lloró. Lo hizo frente a la tumba de Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar. Lo hizo no por falta de fe, sino por amor. Lloró con quienes lloraban, sintió su dolor, se identificó con su sufrimiento. Este gesto divino nos enseña que Dios no es ajeno a nuestras emociones. Él no es un espectador lejano, es un Padre que se conmueve. Y si Jesús, el Hijo de Dios,
fue movido a lágrimas, ¿cuánto más comprenderá el llanto de quienes le buscan con el corazón herido? Hay un poder oculto en las lágrimas derramadas delante de Dios. Un poder que no se manifiesta de inmediato, pero que trabaja silenciosamente, como la semilla enterrada que comienza a germinar en la profundidad de la tierra. En el Salmo 126:5 se declara: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta promesa no es una metáfora vacía, es una declaración de cosecha. Las lágrimas no son el final de la historia, son la semilla de algo nuevo. Son la preparación de un terreno fértil para que el gozo brote con fuerza renovada. Donde hubo llanto, habrá alabanza. Donde hubo tristeza, vendrá gozo. Donde hubo noche, amanecerá el día. El problema es que en medio del llanto, todo parece estático. Se siente como si el cielo estuviera cerrado, como si las oraciones se perdieran en el vacío. Pero Dios no es sordo al clamor sincero. En Éxodo 3:7, cuando el pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud, el Señor dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esta triple declaración, he visto, he oído, he conocido, es la prueba contundente de que Dios no ignora el sufrimiento. Él lo contempla, lo escucha, lo entiende. Y no solo eso, actúa a partir de ese dolor, envía respuesta, levanta libertadores, desata milagros, libera. A veces las lágrimas no cesan porque el proceso no ha terminado. No porque Dios no haya respondido, sino porque está trabajando en niveles que aún no comprendemos. En el libro de los Salmos, el salmista clama una y otra vez desde la angustia. En el Salmo 6:6 declara: cada noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Pero incluso en medio de ese desahogo profundo, hay una esperanza que no se extingue, porque el llanto del justo no cae en tierra. Es recogido, es valorado, es respondido. Lo que en el mundo se percibe como derrota, en el reino de Dios puede ser el inicio de la transformación. Las lágrimas no son desperdicio, son una forma de purificación, son un lenguaje espiritual que revela lo que las palabras no pueden decir. En el contexto bíblico, llorar delante de Dios es una forma de rendición, pero también una forma de adoración. Es presentarse con el alma desnuda, sin defensas, sin apariencias, y dejar que Él sane desde lo más profundo. En Lamentaciones 2:18 se dice: el corazón del pueblo clamaba al Señor. Oh hija de Sión, derrama como arroyo tu llanto de día y de noche. No te des tregua, ni reposen tus ojos. Este llamado a llorar no es una invitación a la desesperanza, sino una exhortación a expresar el dolor delante de Dios como parte de un proceso de restauración. Hay un tiempo para todo, como enseña Eclesiastés 3:4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Pero es necesario comprender que el tiempo de llorar no es un castigo, es un período de trabajo interno, de fertilización espiritual, de dependencia profunda. Y cuando ese tiempo ha cumplido su propósito, Dios lo transforma. Él no permite que el dolor sea en vano. Cada lágrima que has derramado será usada como material de construcción para lo que viene. Lo que sembraste en quebranto, lo cosecharás en plenitud. Dios no se limita a consolarte, Él transforma tu dolor en poder. Porque lo que hoy te quebranta, mañana será la base sobre la cual edifiques tu testimonio. Las lágrimas limpian, pero también revelan, te muestran quién eres cuando todo se cae. Pero también te muestran quién es Dios cuando todo parece perdido. En Isaías 25:8 se nos promete: enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Esta no es solo una imagen poética, es una acción profética. Dios no solo ve tus lágrimas, Él mismo las secará.
no dejará que te consuman, no permitirá que te destruyan. Él las convertirá en motivo de celebración. La Escritura está llena de ejemplos en los que el llanto precede al milagro. Antes de que Dios se manifieste con poder, suele haber un quebranto genuino. Antes del nacimiento de Samuel, Ana lloró con amargura de alma. Antes de la restauración de Pedro, hubo lágrimas amargas tras negar al Maestro. Antes de la resurrección de Lázaro, hubo llanto alrededor de la tumba. Pero en cada caso, Dios no ignoró el dolor, lo utilizó como parte del proceso, como parte de la preparación, como parte del cumplimiento. Las lágrimas no son una pausa en la vida espiritual, son parte esencial del avance, son la forma en que el alma se rinde, pero también la forma en que el espíritu se fortalece, porque llorar delante de Dios no te debilita, te purifica. Y después de esa purificación viene el fuego, viene la presencia, viene la restauración. Como dice Isaías 61:3, Dios da manto de alegría en lugar de luto, óleo de gozo en lugar de ceniza. Pero primero deben estar el luto y la ceniza. Primero deben estar las lágrimas. Solo así se valora el consuelo. Solo así se entiende el poder de la restauración. No estás solo en tu llanto. No estás ignorado. No estás olvidado. Tus lágrimas están delante del trono. Y no están ahí como una muestra de derrota, sino como una ofrenda que será respondida con poder. El cielo no es indiferente al dolor humano. La eternidad no es insensible al quebranto. Dios se mueve con compasión, pero actúa con justicia. Y su justicia garantiza que todo lo que ha sido sembrado con dolor será cosechado con gozo multiplicado. Por eso, aunque ahora sientas que el llanto te acompaña cada noche, no pienses que es en vano. Aunque no veas respuesta aún, no concluyas que Dios se ha olvidado. Él sigue escribiendo tu historia, y las lágrimas que hoy parecen marcar el final serán en realidad el sello del nuevo comienzo. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma, lo redime, lo usa para enseñarte, para moldearte, para prepararte, y cuando haya terminado su obra en lo oculto, lo manifestará a la vista de todos. El mismo Dios que escucha tu llanto hoy será quien se encargue de que mañana tu boca se llene de risa y tus labios de alabanza. El mismo que ve tus noches largas traerá el amanecer, porque el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Así lo afirma el Salmo 35 y así lo cumplirá. No por tus méritos, sino por su fidelidad. El cielo no ignora tus lágrimas, el cielo se mueve por ellas. Y el Dios que ve en lo secreto recompensará en lo público. Las lágrimas que han regado tu proceso serán el testimonio del fruto que estás a punto de ver. Dios no ha terminado. Y lo que hoy duele, mañana glorificará su nombre. Porque Él no solo te consuela, Él te levanta y te da nuevas fuerzas. Hoy, el silencio de Dios es para muchos una de las pruebas más difíciles de soportar. No hay ruido más desconcertante que la ausencia de una respuesta cuando el corazón está desesperado. Se ora, se clama, se insiste en el secreto, pero parece que el cielo permanece cerrado. La sensación de estar hablando al vacío, de no ser escuchado, puede llegar a paralizar el alma. Sin embargo, es precisamente en esos periodos de aparente quietud divina donde se gesta la obra más profunda del Espíritu. Dios no se ha ido, no está distante, no está distraído, está preparando algo que no se ve, algo que solo podrá ser entendido cuando haya sido completado. En la Escritura, los silencios de Dios nunca son casuales, siempre están cargados de intención, de diseño, de propósito eterno. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió de inmediato a sanarlo. Juan 11:6 dice que, al saberlo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El maestro no actuó por impulso ni por presión emocional. Permaneció en silencio, no porque no amara a Lázaro,
sino porque el momento del milagro debía ocurrir cuando el corazón humano estuviera listo para reconocer no solo la sanidad, sino la resurrección. Si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro habría sido sanado, pero no habría sido resucitado. Y esa diferencia lo cambia todo. Dios no se mueve en función de la urgencia humana, se mueve conforme a la eternidad. Por eso, lo que parece una demora es en realidad una coordinación perfecta. Cuando el alma llora por una señal, por una palabra, por una intervención clara, pero solo haya silencio, es fácil pensar que se ha sido olvidado. Pero el cielo no olvida, el cielo observa, el cielo organiza, el cielo actúa en un nivel que escapa a toda lógica terrenal. En Isaías 55, 8 a 9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta distancia entre la razón humana y la voluntad divina explica por qué muchas veces el silencio es el lenguaje elegido por Dios. En los años de espera, José no escuchó una palabra clara del cielo. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encerrado en una prisión egipcia, pasó años entre la oscuridad de una celda y la incertidumbre del abandono. Pero en ese tiempo de aparente olvido, Dios estaba transformando a un joven soñador en un líder capaz de salvar naciones. No hubo voz, no hubo visión, no hubo promesa repetida, solo el recuerdo de un sueño dado mucho tiempo atrás. Y aún así, ese silencio fue fértil. Fue en ese silencio donde el carácter de José fue afilado. Fue en ese lugar oculto donde Dios lo posicionó para ser segundo de Faraón. El silencio de Dios es la cuna de la madurez espiritual. Porque es fácil seguir creyendo cuando se reciben respuestas inmediatas, pero se necesita una fe más profunda para sostenerse cuando el cielo guarda silencio. Esa fe no se alimenta de estímulos emocionales, sino de convicciones firmes. La ausencia de una palabra no es señal de abandono. Es una invitación a depender, a confiar, a caminar sin ver, sabiendo que el que prometió es fiel. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando se atraviesan temporadas donde no hay visiones, ni confirmaciones, ni dirección clara, el alma tiende a tambalear. Pero en ese temblor, Dios está cimentando una base inquebrantable. Quien aprende a caminar en el silencio de Dios se convierte en un instrumento capaz de sostener a otros, porque ha aprendido a confiar sin ver, a esperar sin dudar, a adorar sin sentir. Esa clase de fe es la que mueve montañas. No es una fe que depende de señales, sino una que se fortalece en la palabra ya dada. Romanos 10:17 lo establece con claridad. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dice que la fe es por ver, ni por sentir, ni por recibir respuestas inmediatas. Es por oír la palabra y seguir creyendo, incluso cuando parece que el eco se ha apagado. Samuel fue llamado por Dios en un tiempo donde la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. 1 Samuel 3:1. Ese detalle no es menor. Dios no dejó de ser Dios porque no hablaba con regularidad. Estaba esperando el momento exacto para levantar una nueva voz profética, y eligió a un niño, a uno que no entendía aún el sonido de la voz divina, pero que aprendió a responder con humildad: habla, Señor, que tu siervo escucha. La voz de Dios rompió el silencio, no porque el ambiente cambiara, sino porque el corazón de Samuel estaba dispuesto. Esto nos enseña que, en tiempos de silencio, la preparación del corazón es más importante que la búsqueda de una señal. El silencio no significa inactividad de Dios, significa entrenamiento del alma. En el desierto,
Moisés pasó 40 años cuidando ovejas, tiempo en el que no hay registro de que Dios le haya hablado. Pero ese silencio fue la antesala para el fuego de la zarza. Cuando Dios finalmente lo llamó, Moisés no era el mismo. Ya no era el impetuoso príncipe de Egipto, sino un hombre quebrantado, moldeado por el silencio y la soledad. El desierto silencioso se transformó en el lugar donde Dios lo habilitó para liberar a su pueblo. El silencio preparó al libertador. La ausencia de palabra dio forma a un vaso útil para el propósito eterno. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos quieren ser formados en el silencio, porque el silencio no entretiene, no emociona, no produce admiración externa, pero sí edifica en lo secreto, y lo que Dios construye en secreto lo manifiesta con gloria en público. En Mateo 6:6, Jesús instruye: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa dinámica entre lo secreto y lo visible también se aplica al silencio. Cuando soportas en fe los momentos donde Dios guarda silencio, te estás alineando con un proceso que será recompensado públicamente. El mismo Jesús vivió el peso del silencio divino en la cruz. En Mateo 27:46 clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión no fue teatro, fue un grito real. El Hijo, en su humanidad, experimentó el abandono, el vacío, la distancia, y aún así no descendió de la cruz, no abandonó su misión. El silencio del Padre no anuló su obediencia, porque la fe de Jesús no estaba basada en sensaciones, sino en la voluntad eterna. Esa entrega, a pesar del silencio, fue la que abrió el camino a la salvación. Si el cielo guardó silencio mientras el Hijo moría, es porque sabía que al tercer día habría resurrección. El silencio de Dios no es un no, es un todavía no, es un espera, es un confía, es un te estoy formando. Y esa formación, aunque silenciosa, es profunda. Es ahí donde se aprende a orar sin exigencia, a confiar sin condiciones, a amar sin reservas. El alma que ha sido moldeada en el silencio ya no necesita pruebas constantes de que Dios está con ella. Lo sabe, lo lleva en lo profundo, lo confiesa incluso cuando todo parece decir lo contrario. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se mantiene, la que resiste, la que espera. Si hoy estás enfrentando un silencio prolongado, no lo veas como abandono, velo como entrenamiento, como preparación, como parte del proceso. Dios no ha cerrado sus oídos, está observando tu perseverancia, está viendo si puedes seguir confiando sin recibir lo que esperas, está examinando si tu fe depende de resultados o de convicciones. Y cuando vea que estás firme, aunque no entiendas, entonces hablará, y cuando lo haga, todo cambiará. El silencio que estás viviendo no es permanente, tiene un propósito, tiene un límite, tiene una recompensa. El día llegará en que entenderás por qué no hubo respuesta inmediata, verás el cuadro completo. Comprenderás que Dios nunca estuvo ausente, que mientras tú esperabas una palabra, Él estaba preparando la escena para un cumplimiento mayor. Y cuando eso suceda, mirarás atrás, recordarás los días de oscuridad y te darás cuenta de que fueron necesarios. No agradables, pero sí necesarios, porque sin ellos no habrías sido formado para lo que ahora portas. Dios te ha visto, te ha escuchado, te ha seguido en cada paso silencioso y no ha desviado su mirada ni un solo instante. El silencio que sientes no es olvido, es estrategia, es cobertura, es obra invisible. Y cuando el tiempo se cumpla, hablará. Y cuando hable, entenderás que valió la pena no rendirse. Porque en ese silencio, Dios te estuvo levantando y hoy te da nuevas fuerzas. Cuando ya no puedes avanzar,
cuando tus pies espirituales tropiezan por el cansancio, cuando tus rodillas tiemblan y el alma cae sin fuerzas al suelo, Dios no se queda esperando que te levantes por tu cuenta, no permanece a la distancia, no observa como un espectador indiferente. Él se acerca, se inclina, extiende sus brazos y te carga. No te da solo una palmada en la espalda ni unas palabras de aliento. Él toma el control, te levanta en su poder y comienza a caminar contigo, llevándote más allá de lo que jamás hubieras podido alcanzar con tus propias fuerzas. Así es como actúa el Dios que sostiene al que se desmorona. En Isaías 46:4, el Señor declara: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esta palabra no es solo una promesa de acompañamiento, es una afirmación firme de que Dios mismo carga con nosotros, nos soporta, nos protege. Y lo hace en todas las etapas de la vida, desde el comienzo hasta el final. No hay un momento en que Él te deje caminar solo. Incluso cuando sientes que no avanzas, estás siendo llevado. Incluso cuando crees que estás estancado, Él te está transportando. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto revela esta realidad con absoluta claridad. En Deuteronomio 1:31, Moisés le recuerda al pueblo: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. La imagen es inconfundible. Dios cargó a su pueblo como un padre carga a su hijo. No se limitó a guiarlos desde lo alto, caminó con ellos, estuvo entre ellos, y cuando la debilidad fue demasiada, no los abandonó, los cargó. Ese no fue un acto aislado, fue una constante. El mismo Dios que abrió el mar rojo fue el que los sostuvo en medio del desierto cuando el calor quemaba, cuando el hambre amenazaba, cuando el miedo gritaba. Esta es la naturaleza de un Dios que no solo enseña, sino que acompaña. No espera que seas fuerte para acercarse. Se especializa en manifestarse justo cuando no puedes más. Es en ese punto de agotamiento extremo donde su presencia se vuelve más cercana, más tangible, más real. No porque Él cambie, sino porque nuestra dependencia se agudiza, porque dejamos de intentar en nuestras fuerzas y comenzamos a ceder el control. Cuando ya no puedes caminar, el reino de Dios no te exige más pasos. Te ofrece descanso, te ofrece soporte, te ofrece ser cargado en los brazos del Todopoderoso. La historia de Dios con la humanidad está marcada por actos donde Él carga con el peso que nadie más puede sostener. Desde el principio, su relación con el hombre no ha sido de imposición, sino de soporte. Cuando Adán y Eva cayeron, Él no los destruyó, los vistió. Cuando Caín fue sentenciado, el Señor le puso una marca de protección. Cuando Noé fue llamado a construir un arca en medio de una generación corrupta, Dios mismo cerró la puerta del arca con su mano, no dejó a su siervo solo, no lo expuso, lo cargó a través de las aguas del juicio, lo sostuvo hasta que la tierra fue renovada. En cada generación Dios ha demostrado que su fuerza se activa donde la del hombre se agota. No busca héroes autosuficientes, busca corazones rendidos, aquellos que reconocen que no pueden más y claman por ayuda, porque en ese clamor, en ese acto humilde de confesión, Él responde con poder. No con un empujón, sino con un abrazo, no con una instrucción a distancia, sino con una intervención personal. Te carga, te guarda, te lleva. El Salmo 68:19 expresa con fuerza esta verdad. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah. La expresión colma implica no solo dar, sino llenar hasta rebosar, y lo hace cada día. No hay día en que Dios no derrame sobre ti su cuidado, su sustento, su fuerza. Aun cuando no lo sientes, aun cuando todo parece igual por fuera, en lo invisible Él está actuando, interviniendo, sosteniéndote para que no caigas más hondo. Cuando no puedes caminar, Él ya está allí,
con los brazos abiertos, esperando cargar contigo lo que tú no puedes más soportar. En el ministerio de Jesús en la tierra, se vio una y otra vez esta disposición de cargar con el sufrimiento ajeno. No apartó la mirada del dolor, se detuvo ante cada clamor, tocó al leproso, sostuvo al paralítico, restauró al ciego, cargó con los pecados del mundo entero. No se limitó a enseñar desde la distancia, se involucró, se mezcló con el sufrimiento humano y al final cargó la cruz, no solo un madero físico, sino el peso de la humanidad entera. Isaías 53:4 lo describe con una precisión absoluta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cargar fue su decisión. Sufrir lo que no le correspondía, hacerlo por amor, caminar hacia el Gólgota por ti. Esa cruz no fue símbolo de derrota, fue manifestación del más alto acto de soporte, porque en ella Cristo no solo te salvó, también te mostró cómo Dios reacciona cuando tú ya no puedes más, cargándote. Y si cargó con tus pecados, con tu culpa, con tu dolor, ¿cómo no te llevará hoy cuando tus fuerzas han desaparecido? ¿Cómo no vendrá a ti cuando clamas sin palabras? ¿Cómo no extenderá su mano cuando el peso que llevas te dobla la espalda y la voluntad? El cansancio del alma no es extraño para él. Es en ese momento donde se activa la promesa de Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este llamado no es una metáfora, es una invitación real. Cuando estás agotado, cuando la carga de la vida te asfixia, el Maestro te llama, no para exigirte más, sino para darte descanso. Su descanso no es desconexión emocional ni evasión. Es una renovación profunda que comienza cuando decides soltar lo que ya no puedes llevar. Hay momentos en que el alma se arrastra, en que los días pesan más de lo que se puede expresar, en que la rutina se vuelve una montaña difícil de escalar. Y es en esos momentos donde el mundo espera rendimiento, pero Dios ofrece refugio. Donde otros piden más, Dios ofrece su hombro. Donde la exigencia humana exige resultados, el Creador ofrece cuidado. Cuando no puedes caminar, su voz no te reprende, te invita, ven a mí. Y al ir a Él, descubres que no necesitas demostrar nada, solo descansar. La vida espiritual no siempre es una marcha firme. Hay temporadas en que caminar es imposible, donde todo se nubla, donde ni siquiera se puede orar con claridad, donde el cansancio invade incluso el deseo. Y en ese estado, Dios no espera que sigas corriendo. Te permite detenerte, porque Él no mide tu valor por tu velocidad, sino por tu rendición. No por tu rendimiento, sino por tu dependencia. Cuando ya no puedes caminar, la fe no consiste en avanzar, sino en dejarte cargar. El error común es pensar que el caminar cristiano es lineal, continuo, ascendente. Pero la realidad espiritual incluye pausas, crisis, noches oscuras, momentos donde solo hay lágrimas. Y ahí, justo en medio del estancamiento, el Espíritu de Dios trabaja con más poder. Porque donde no hay avance humano, hay acción divina. Donde no hay pasos físicos, hay movimiento celestial. Mientras tú crees estar detenido, Él te está trasladando en su voluntad, en su gracia, en su propósito. El cansancio también puede ser una herramienta de Dios para frenar lo que no edifica, para hacerte mirar hacia Él con más desesperación, para callar el ruido exterior y dejarte escuchar el susurro de su espíritu. El agotamiento puede ser el lenguaje con el que Dios dice, deja de intentarlo solo, déjame llevarte. Y cuando eso sucede, no hay vergüenza, solo rendición. No hay condena, solo cuidado. Porque Él no reprocha, Él sostiene.
El caminar con Dios no es una carrera de competencia, es una relación de dependencia. Y en esa dependencia, la fuerza humana queda eclipsada por la fidelidad divina. Cada paso que das no es producto de tu energía, sino de su gracia. Cada día que sobrevives en medio del caos, no es porque seas fuerte, es porque estás siendo llevado. Y ese llevar no es simbólico, es real. Invisible para muchos, pero tangible en el espíritu. Aun cuando nadie más lo note, cuando tú mismo sientas que has fracasado por no avanzar como antes, recuerda que ser cargado no es una deshonra, es un privilegio reservado para los hijos. Los siervos no son cargados, los hijos sí. Y tú fuiste adoptado por Dios para ser amado, cuidado, sostenido, no para ser explotado por un sistema, sino abrazado por el Padre. Dios no se cansa de ti, no se harta de tu necesidad, no se fastidia con tus luchas. Él no espera que seas suficiente, Él espera que seas sincero, porque cuando confiesas tu agotamiento, Él responde con consuelo. Cuando admites tu impotencia, Él responde con poder. Y cuando sueltas el control, Él responde con dirección. No porque Él cambie, sino porque tú dejas que Él lo haga todo. Hoy, aunque te sientas débil, agotado, paralizado, hay una verdad que no cambia. Dios te está cargando y lo seguirá haciendo hasta que te fortalezcas, hasta que puedas dar un paso más, hasta que tu voz vuelva a cantar, porque no te deja en el suelo, te levanta. Y mientras no puedas caminar, caminará por ti. El Dios que te formó no se cansa, el que te redimió no retrocede. El que te llamó no te abandona. Si tus pies ya no responden, si tu alma se ha rendido, su fuerza te cargará, no un día, no solo cuando estés bien, hoy, ahora, en este mismo momento, mientras todo en ti quiere rendirse, Él te dice: yo te levanto y te doy nuevas fuerzas. Esa es su promesa, ese es su carácter, ese es su amor, y eso es lo que está haciendo contigo ahora mismo. Hay momentos en los que el dolor no solo agota tus fuerzas, sino que también borra tu identidad. Cuando las circunstancias golpean una y otra vez, cuando la lucha se prolonga más de lo esperado, comienzas a olvidar quién eres en Dios. No porque Él haya cambiado, sino porque tus ojos se nublan por la carga. Las promesas que un día abrazaste parecen lejanas. Los sueños que antes te impulsaban ahora parecen irreales. La voz de Dios que solías discernir con claridad ahora parece un susurro distante. Y es allí, en ese espacio donde tu alma ya no recuerda lo que fue llamada a ser, donde Dios irrumpe y te recuerda quién eres. Desde el principio Dios ha afirmado la identidad de los suyos incluso cuando ellos la han olvidado. Cuando Gedeón se escondía en el lagar, temeroso, derrotado, creyéndose el más débil de su tribu, el ángel de Jehová se le apareció no para reprocharle su temor, sino para afirmarle con palabras que desafiaban su condición actual. Varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. No era valiente en ese momento, no estaba mostrando fuerza, pero Dios no le habló desde lo que él sentía, sino desde lo que él sabía que era. Gedeón había olvidado quién era, pero Dios no, y con una sola palabra comenzó a reconstruir su identidad desde lo invisible. Lo mismo ocurrió con Moisés. Habiendo huido de Egipto, viviendo en el anonimato del desierto, había sepultado todo lo que una vez creyó que podía hacer. Ya no se sentía capacitado, ya no creía tener el poder para liberar a nadie. Y cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, su respuesta fue un reflejo de su visión rota. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. Moisés no recordaba quién era, pero Dios sí. Dios no respondió diciéndole quién era Moisés, sino afirmando quién era él. Yo estaré contigo, porque la identidad del siervo siempre se reafirma a la luz de la presencia del Maestro Dios. No necesita que recuerdes tu currículo, solo que confíes en su voz. Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, había perdido todo sentido de propósito. La culpa lo envolvía, el fracaso lo definía, pero Jesús resucitado
no se presentó ante él para condenarlo. Se sentó a su lado, le preguntó 3 veces si lo amaba, y con cada afirmación le devolvió su llamado. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. En otras palabras, no has perdido tu lugar, no has sido desechado, no has sido olvidado. Porque donde tú ves ruinas, Dios ve redención. Donde tú ves el fin, Dios ve el punto exacto desde donde reconstruir. Cuando la desesperanza hace que te olvides de tu llamado, de tu propósito, de tu posición como hijo, Dios no se cruza de brazos. Te busca, te llama por tu nombre, te recuerda que no eres el producto de tus circunstancias, sino el resultado de su diseño eterno. Isaías 43, uno lo expresa con una fuerza tierna y poderosa. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aunque el dolor te haya llevado a cuestionar todo, aunque el proceso te haya hecho dudar de lo que antes creías con convicción, tu identidad no ha sido borrada del cielo. Dios sigue llamándote por el nombre que Él mismo te dio. Y no hay prueba que pueda revocar lo que Él declaró sobre ti. Cuando te levantas por la mañana y lo único que sientes es vacío, cuando te miras y no reconoces al que eras antes, cuando sientes que te perdiste a ti mismo en medio de tanta lucha, hay una voz que sigue diciendo, eres mío. Y esa afirmación no depende de tu desempeño, ni de tu fidelidad perfecta, ni de tu constancia emocional. Depende de su pacto, porque fuiste sellado con un propósito que no caduca por tus caídas. Fuiste llamado con una voz que no se apaga cuando tropiezas. Y esa voz sigue resonando, incluso cuando tu oído espiritual se ha adormecido por el cansancio. Dios no te define por tu temporada más débil, no te encasilla en tu momento más oscuro, no te etiqueta según tu episodio de mayor confusión. Él ve la totalidad y desde esa perspectiva eterna te llama por lo que fuiste creado para ser, aun cuando tú no lo recuerdes. Él sí. Aun cuando el enemigo te susurre mentiras al oído, aun cuando tu entorno grite fracaso, Dios te sigue mirando con los ojos del Padre que no olvida a su Hijo. El Salmo 139 declara que todos tus días fueron escritos incluso antes que uno solo existiera. Esto significa que tu identidad no nace del entorno, ni de la aceptación humana, ni del reconocimiento exterior. Tu identidad viene de lo alto. Y aunque el fuego del proceso haya intentado borrar esa verdad, no puede tocar lo que Dios selló desde antes de la fundación del mundo. Si sientes que te perdiste a ti mismo en medio de la tormenta, no estás solo. Estás en el punto exacto donde Dios comenzará a recordarte quién eres realmente. Él no lo hace con gritos, sino con amor. No lo hace con condena, sino con restauración. No hay confusión lo suficientemente densa como para ocultarte de la mirada del Padre. No hay caída lo suficientemente profunda como para cancelar el llamado. No hay olvido humano que borre la memoria divina. Hoy, Dios te recuerda lo que has olvidado, que fuiste elegido, llamado, apartado, que tienes un propósito que no depende de tus méritos, sino de su gracia. No te define tu momento de debilidad, te define su promesa eterna. Y aunque hoy sientas que no sabes quién eres, Él sí lo sabe. Y en su fidelidad te levantará, te afirmará y te dará nuevas fuerzas. Hoy, las fuerzas que Dios imparte no son emocionales ni superficiales. No dependen del estado de ánimo, de un buen día, de una canción inspiradora o de la motivación momentánea que desaparece al caer la noche. Las fuerzas de Dios son sobrenaturales, vienen desde el cielo y se insertan en lo más profundo del espíritu, tocando la raíz del alma, donde ningún recurso humano puede llegar. Cuando Él dice que te dará nuevas fuerzas, no está hablando de ánimo pasajero, está hablando de una impartición celestial que trasciende la lógica.
que no responde a lo natural, que no se puede explicar con palabras comunes porque nace de una dimensión divina. Isaías 40:29 lo expresa con poder. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que fortalece al fuerte, no dice que aumenta el rendimiento del que ya tiene energía. Dice que multiplica las fuerzas de quien no tiene ningunas. Es decir, actúa cuando la cuenta está en cero, cuando el depósito está vacío, cuando el alma se ha quebrado en 1000 partes y no hay reservas. Es ahí, justamente ahí, donde Él decide intervenir, no por mérito sino por amor, no por condiciones favorables, sino por gracia. Porque el cansancio no es un límite para Dios, es una plataforma para mostrar su poder. Las nuevas fuerzas que Dios promete no están condicionadas por tu contexto, no se alteran por las circunstancias externas, ni se disuelven ante los conflictos. Son consistentes, firmes, profundas. Como el maná en el desierto, aparecen cuando más se necesitan. Como el aceite de la viuda, no se agotan mientras el propósito siga vigente. Y como el agua viva que Jesús ofreció a la samaritana, brotan desde dentro, generando un caudal de vida incluso en terrenos áridos. Estas fuerzas no son para sobrevivir apenas, son para avanzar con propósito, para sostenerse en la tormenta, para mantenerse de pie cuando todo lo demás tiembla. Cuando Elías se encontraba hundido en el agotamiento más profundo, deseando morir debajo de un enebro, fue visitado por un ángel, pero no para reprenderlo ni exigirle que se levantara con fuerza propia. El ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Primera de Reyes 19:5. Y cuando Elías obedeció, halló pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Dios no le exigió un cambio instantáneo, le permitió un proceso. Y cuando volvió a despertarse, el ángel insistió: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 7. Y entonces ocurrió el milagro. Elías caminó 40 días y 40 noches con la fuerza de aquella comida. No fue alimento ordinario, fue provisión sobrenatural. Porque lo que Dios da sostiene más allá de lo lógico. Las fuerzas que Él imparte no duran una hora, duran lo que dure el camino. No flaquean, no disminuyen, no caducan. Cuando Dios te levanta, no lo hace para que continúes en la misma condición, sino para que camines en una dimensión superior. Y para eso te equipa con fuerzas que no nacen del cuerpo, sino del espíritu. Porque hay batallas que no se vencen con músculo, sino con fe. Hay días en los que no importa cuánto hayas dormido, sigues agotado. No por falta de descanso físico, sino por desgaste interior. Y para eso, el único que puede impartir renovación real es el Espíritu Santo. Solo Él sabe cómo llegar hasta donde te quebraste. Solo Él puede restaurar lo que ni tú sabes que está roto. Pablo lo entendió con claridad. Por eso dijo en 2 Corintios 12:10: cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad en sí sea poder, sino porque la debilidad permite que el poder de Cristo repose sobre ti. Cuando se acaban tus fuerzas, comienzan las de Él. Y esas no tienen límite, no tienen fecha de expiración, no fluctúan con el ánimo, son constantes, fieles, seguras. El mundo ofrece soluciones emocionales, parches para el alma, motivación que dura unas horas. Dios ofrece poder que te transforma desde adentro. No necesitas un impulso temporal, necesitas una impartición eterna. Y esa solo viene de su presencia. Es allí donde el cansado se convierte en guerrero, donde el roto es hecho entero, donde el que estaba al borde del colapso se levanta con autoridad. Cuando Dios promete nuevas fuerzas, no está hablando de ayudarte a terminar el día apenas. Está hablando de capacitarte para cumplir con tu propósito eterno. Él no da fuerzas solo para resistir, sino para conquistar.
no para que sobrevivas en derrota, sino para que avances con identidad de hijo. Porque las fuerzas que vienen del cielo te recuerdan quién eres y hacia dónde vas. Te levantan en dignidad, te posicionan en fe y te preparan para lo que viene. La diferencia entre la fuerza emocional y la fuerza espiritual es que la primera depende de lo externo y la segunda nace de una fuente que no cambia. Dios no imparte ánimo, imparte poder, y ese poder se activa en tu interior cuando sueltas tu esfuerzo humano y te conectas con su presencia. No necesitas sentirte fuerte, solo necesitas estar dispuesto, porque no es tu condición emocional lo que determina si Dios puede usarte, es su fidelidad. Él obra en ti, aun cuando tú no puedes más. Y lo hace no para que te gloríes, sino para que lo glorifiques. Si hoy te sientes al borde del colapso, si sientes que ya no tienes fuerzas para intentarlo una vez más, estás en el punto exacto donde Dios quiere actuar. Él no espera que te reconstruyas solo. Él no requiere que llegues en óptimas condiciones. Solo necesita que creas, que confíes, que abras el corazón lo suficiente para permitirle obrar. Y cuando lo hagas, descubrirás que sus fuerzas no solo te sostienen, te transforman. Hoy la promesa es para ti. Las nuevas fuerzas no son un mito espiritual ni una ilusión poética. Son reales, son presentes, están disponibles ahora. No necesitas una emoción, necesitas una impartición, y esa ya está en camino. Porque cuando Dios ve que tus fuerzas se han agotado, no te pide más. Te llena con lo que viene de Él. Y lo que viene de Él jamás falla. Rendirse parece lógico cuando el dolor se vuelve rutina, cuando la oración no cambia nada visible, cuando lo que soñaste se entierra bajo el peso de lo que estás viviendo. Pero justo ahí, en ese umbral entre la rendición y la fe, es donde Dios habla con más claridad. Porque no te ha traído hasta aquí para abandonarte. No ha invertido tanto en tu historia para que termine en un suspiro de derrota. No ha permitido cada proceso, cada silencio, cada carga, sin tener ya lista la escena de tu levantamiento. Hay algo que no se ha quebrado dentro de ti, aunque todo lo demás se haya desmoronado. Esa pequeña chispa que aún se atreve a creer, esa es la señal de que el cielo no ha terminado contigo. Lo que viene no se parece a lo que has vivido. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú no serás el mismo. Porque después de todo lo que enfrentaste, después de las veces que caíste y fuiste levantado, algo se ha formado en ti que antes no estaba. Una convicción que ya no depende de lo que sientes, ni de lo que entiendes, sino de lo que sabes en lo profundo. Dios está contigo, no como una frase para repetir, sino como una certeza que te sostiene, una realidad que ya no necesitas demostrarle a nadie, porque se ha vuelto parte de ti. Cuando Dios te da nuevas fuerzas, no lo hace solo para que termines lo que empezaste. Lo hace para que comiences algo que nunca habías imaginado. Esta no es una etapa más, es el umbral de una nueva temporada. No una repetición del pasado, sino una manifestación distinta de su fidelidad. Te va a sorprender, no porque no lo esperabas, sino porque lo que Él hará superará incluso lo que te atreviste a pedir. Lo que está por nacer de ti no se parece a lo anterior, porque ya no operas desde tu esfuerzo, sino desde su respaldo. Todo lo que atravesaste ha sido necesario para que entiendas esto. Tú no avanzas por impulso, avanzas por propósito, y ese propósito sigue intacto, sellado por aquel que no falla. Por eso hoy no se trata solo de levantarte, sino de mantenerte. No se trata solo de continuar, sino de hacerlo con una autoridad que antes no tenías. Ya no eres el mismo. Has sido marcado por la mano de Dios en tu proceso más oscuro. Y esa marca no te avergüenza, te autentica. Él no solo te dice no te rindas, hoy te dice comienza de nuevo, pero esta vez conmigo al frente, porque no basta con seguir, es necesario ser guiado. No basta con resistir, es tiempo de conquistar. Y para eso ya no necesitas más esfuerzo humano, solo una cosa:
Creer que el que te levantó no piensa soltarte, ni hoy, ni mañana, ni nunca.